Este 13º coloquio, por varias razones, es para mí muy notable. Primero, porque muestra por parte del doctor Gómez Montt su gran entusiasmo, el amor por la ciencia, por la filosofía, por el arte, y estos tres elementos juntos hacen de este coloquio un ejemplo de la transdisciplina, o tal vez, para estar más actuales, es un ejemplo de la complejidad que, en palabras de los libros de Edgar Morin, podría ser el estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana. No existe sin las tradiciones familiares, sociales, genéricas, étnicas, raciales, que solo hay mentes encarnadas en cuerpos y culturas. La complejidad, dice, es más amplia y humanista, sostiene un método de pensamiento nuevo, válido para comprender la naturaleza, la sociedad, reorganizar la vida humana y para buscar soluciones a las crisis de la humanidad contemporánea. En fin, termina diciendo, se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir. O sea, significa que hay que caminar hacia ello, abordar al ser humano, conocerlo, conocernos, ser más conscientes de nosotros mismos, explorando nuestras formas y las vías cada vez más novedosas que tenemos del conocimiento, sobre todo a partir del conocimiento del cerebro. Para ello, el doctor Gómez Montt ha favorecido que tengamos invitados de talla internacional y nacional, que ustedes pueden ver en el programa y que seguramente gozarán y disfrutarán al escucharlos. La segunda razón por la que me es grato estar aquí y admirable por sí misma es la persistencia del doctor Gómez Montt y su equipo, que empiezan desde un año antes a prepararlo, trayendo lo más novedoso de las neurociencias en el aspecto cognitivo, para continuar un diálogo que empezó hace 13 coloquios. Realmente considero que la forma en que ha logrado conjugar las neurociencias, las humanidades y el arte es muy nutritivo para cualquier espíritu interesado en conocer más al ser humano y sus potencialidades. Eso esperamos que estos 3 días nos nutra. Son 3 días muy importantes. El día de hoy se expresa la neuroestética visual, verbal, musical, coordinada por el doctor Octavio Moctezuma, y la segunda mesa por un excelente amigo de este instituto, que es el doctor Bruno Estañol, en honor de 2 ínclitos personajes de la literatura y la filosofía. Susan Langer, filósofa que se centró principalmente en el universo simbólico del arte, definiéndolo como símbolo presentacional o apariencia que articula la vida emocional en el ser humano. Y Pessoa, que como todos saben, publicó bajo varios heterónimos, de los cuales los más importantes son Alberto Calleiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares y Ricardo Reis, e incluso publicó críticas contra sus propias obras firmadas por sus heterónimos. Y dijo, tengo el deber de encerrarme en la casa de mi espíritu y trabajar cuanto pueda y en todo cuanto pueda para el progreso de la civilización y el ensanchamiento de la conciencia de la humanidad. Quería combatir, en sus palabras, siempre y en todo lugar, a los 3 asesinos que él nombró: la ignorancia, el fanatismo y la tiranía. Antes de terminar esta breve inauguración, quiero hacer extensivo nuestro agradecimiento a los ponentes de los 3 días, a los coordinadores, a las instituciones que están participando, como la UNAM, a los investigadores de diferentes institutos, desde luego al doctor Francisco Montt, que ha hecho posible esta continuidad. Agradezco también al equipo de la Dirección de Enseñanza de este instituto, a cargo del doctor Héctor Sentíes, que favoreció y apoyó en todo momento la organización de este coloquio en coordinación con el doctor Gómez Montt. A la licenciada Georgina Garmendia, subdirectora de la Dirección de Enseñanza, que colaboró junto con Fernanda, su asistente, en la creatividad de los carteles. Bienvenidos todos ustedes, como público interesado y heterogéneo. Agradecemos enormemente su presencia, tanto los que aquí están como los que nos escuchan por internet. Estos 3 días serán intensos para todos los sentidos y en todos los sentidos. Finalmente, es para mí un gran honor dar por inaugurada el 13º coloquio de Neurohumanidades. Bienvenidos todos. Pues muchas gracias, doctora. Nuestro primer ponente es el doctor José Luis Díaz, que va a presentar la plática Simulación y Neuroestética.
José Luis Díaz estudió la carrera de médico cirujano en la UNAM y durante 20 años fue alumno de Dionisio Neto, por lo cual de alguna manera es heredero de una tradición que se remonta a Cajal y a Krepelin. Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en el Instituto Nacional de Neurología, en el de Psiquiatría y actualmente en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina. Sus estudios han abarcado la neuroquímica, la psicofarmacología, la ciencia cognitiva, etcétera. Ha publicado varios libros, entre ellos, nada más voy a hacer referencia a uno, Al Ábaco, la Lira y la Rosa, las regiones del conocimiento, debido a que sirvieron de inspiración a Ángel Mairén, que es el fundador de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, que de alguna manera han sido paralelas al coloquio de neurohumanidades en introducir los nuevos modelos del conocimiento, como son la interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina, y que son también antecedentes del programa de arte, ciencia y tecnologías que actualmente estamos empezando entre la Secretaría de Cultura y la UNAM. Entonces le damos la bienvenida. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, Francisco, especialmente por que no te cansas de mí por alguna razón. Siempre estoy aquí presente en estos coloquios. De hecho, hace justamente un año presenté este mismo tema, las ideas que en ese momento estaba yo manejando sobre él. Entonces voy a redundar en este asunto, en el que he tratado de profundizar sobre él. Es un tema fascinante y siento que no avanzo casi nada porque es complejo, pues. El título actual de la ponencia es Vivencia estética y recreación cerebral. Me dispongo a presentar y justificar ante ustedes dos tesis pertinentes a la novedosa interdisciplina denominada neuroestética, requerida para analizar y concebir las bases y correlatos cerebrales y corporales de las actividades artísticas y las experiencias estéticas. La primera propuesta sostiene que al procesar una obra de arte durante la experiencia estética, el cerebro del sujeto alcanza y utiliza una función cognitiva superior de recreación, no en el sentido de una copia, sino de una realidad regenerada y rehecha. Dicha recreación puede resultar no solo en el goce, el estremecimiento, la conmoción o la entrega estéticas, sino en la generación de conocimiento, pues además de sus efectos directos sobre la percepción, la atención o la emoción, el arte fertiliza a la memoria y aprovecha a la inteligencia. La segunda tesis afirma que este artificio neuropsicológico y sus consecuencias en la vida mental y en la práctica o producción creativa derivan de la evolución ampliada y depurada de la conducta de juego y de la actividad lúdica. En otras palabras, los objetos y procesos de arte constituyen estímulos artificiales que son tomados por el autor, el intérprete, el espectador o el escucha como recreaciones en el sentido mimético y recreativo que ancestralmente han tenido el juego y los juguetes. La primera parte entonces de esta ponencia se titula La experiencia común a las artes. Tomemos para empezar el caso de la música, el universalmente apreciado artificio sonoro que genera sentimientos intensos fuera de ese ambiente natural y cotidiano donde ocurren eventos que suscitan emociones tan necesarias para sobrevivir como son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa o el asco, las emociones consideradas primarias, universales y naturales de la especie por la etología humana.
Son las emociones artificiales generadas por la música distintas en naturaleza y en su fenomenología o en su vivencia de estas. La respuesta, para mi sentir, es un rotundo no, porque al experimentar emociones musicales, el cerebro del sujeto se coloca en una situación de artificio y recreación real, como sucede durante el juego. Esto es notorio en el caso de las emociones musicales negativas, como la tristeza, la ansiedad o el miedo, que se evitan a toda costa en la vida diaria, en tanto que se buscan y se encuentran en muchas obras y pasajes musicales. De hecho, la recreación de emociones negativas es característica de todas las artes, y su valor consiste en una forma de comprensión o de simulación gratificante que es muy similar al juego. Como afirman los deportistas y entrenadores anglosajones de alto rendimiento, no pain, no gain. Sin dolor no hay provecho. En este caso, un rédito cognoscitivo. Además, la música es capaz de engendrar no solo emociones básicas, como las ya dichas, sino emociones superiores como el pasmo, la admiración, la ternura, el orgullo, la armonía o la nostalgia, que están muy ligadas a la razón. Inquiramos ahora a las artes plásticas. Cuando se contemplan ciertos grabados de la serie negra o de los desastres de la guerra de Goya, es probable sentir verdadero dolor, porque al ver en una representación soberbia una lanza atravesar a un torso o un cuerpo lacerado y mutilado, el cerebro simula estas experiencias. En la neurofisiología humana se conoce que la percepción de una situación dolorosa en sujetos allegados activa partes de la matriz cerebral del dolor en el observador, en un proceso que se denomina, de hecho, dolor empático. Pero además de la simulación de actos o emociones, la contemplación absorta de una pintura o de una escultura hace que la distancia entre el sujeto y el objeto artístico se difumine en una percepción unificadora. En su Estética, publicada a principios del siglo pasado, Theodor Lipps utilizó la expresión alemana Einfühlung, que se traduce como empatía o afinidad, para significar la proyección de sentimientos y actos imaginarios hacia la estructura de arte avisorada. Por otra parte, en el sentido inverso, un lienzo despliega trazos visibles de gestos creativos del pintor, y estos evocan en el observador la activación de áreas motoras específicas de su cerebro y que precisamente controlan la ejecución de esos gestos. El ojo no solo capta pasivamente formas, colores, texturas o pinceladas, sino evoca en el cerebro una simulación de la expresión motora que forma parte esencial de la experiencia estética al contemplar una pintura. En la literatura y en las artes dramáticas, la idea de pretensión empática como ingrediente esencial de su expresión y recepción es muy antigua. En su Estética, Aristóteles la denominó pacto de verosimilitud, y en los albores del romanticismo inglés, Samuel Coleridge la pensó como fe poética. Los teóricos de la literatura denominan suspensión de la incredulidad a este fenómeno mental en verdad extraordinario, pues consiste en excluir el juicio crítico al experimentar una ficción, es decir, al leer, observar o escuchar una narrativa o un drama. La consecuencia de tan atinado y afortunado escape de cimiento neurofisiológico es el simulacro de la conciencia que permite al lector internarse, apropiarse y disfrutar o sufrir el mundo ficcional o diegético. Hay una relación muy estrecha entre la pericia creativa de un autor y el nivel o grado de suspensión de la incredulidad, de la captura de la atención y la apropiación de la trama por parte del receptor. Neurocientífico y analista de la simulación cerebral Vittorio Gallese
afirma que la suspensión de la incredulidad, más que una inhibición nerviosa, implica una inmersión en el objeto artístico, pues al ser eximida de la vida cotidiana, la función cerebral permite lo que él llama liberación de la simulación. La investigación científica de esta capacidad se encuentra en pleno desarrollo con la aplicación de diversas técnicas de imágenes cerebrales a voluntarios durante la lectura de ficción o la visión de películas. Precisamente el cine es muy relevante para considerar la recreación cerebral y corporal de orden estético. El teórico Jan Epstein, ya hace muchas décadas, afirmaba que el cine tiene una cualidad onírica, pues al arrellanarse en su butaca y emprender la visión de una película en la pantalla, el espectador restringe los estímulos sensoriales y su comportamiento motor para entrar en un estado de conciencia muy particular que poco después el crítico Roland Barthes calificó como paraonírico. En un libro de 2005 sobre la experiencia cinematográfica, el filósofo de la mente, Colin McGinn, hizo una distinción entre mirar hacia, en inglés look at, cuando el sujeto dirige la mirada hacia un objeto, y look into, o look through, que implica mirar adentro, o mirar a través, mejor. Estas últimas miradas consisten en una entrega a la narración en la pantalla, similar a la que ocurre en la ensoñación, y McGinn deriva de ello la hipótesis de que la inmersión en la película está condicionada por la capacidad humana de soñar. El mirar a través es una forma de transparencia perceptual, en el sentido de que el sujeto ya no ve la pantalla, sino lo que ahí se representa. Y se puede ejemplificar con la célebre película El ciudadano Kane, en la que miramos al actor Orson Welles, pero en la realidad de la mente, imaginamos y recreamos al terrible empresario Charles Foster Kane. Y para aquellos que no recuerden la película de Orson Welles, para usar un ejemplo más reciente, miramos en la pantalla a Anthony Hopkins, pero recreamos con espanto al infame psiquiatra caníbal Hannibal Lecter. En suma, durante la experiencia fílmica más espontánea y buscada, el espectador se hunde cognitiva y afectivamente en la escena, con lo cual lo imaginario campea y constituye una especie de ensoñación y por ello una recreación real y consecuente. Segunda parte, el juego en relación con el arte. En referencia a la segunda tesis del presente ensayo, sobre el juego como ancestro evolutivo y andamiaje primitivo de la vivencia estética, aquí hay un guiño a Francisco Pellicer, lo de andamiaje primitivo, conviene de inicio invocar al juego social en animales. Cuando los cachorros de los mamíferos se engarzan en una pelea aparente, se percibe claramente cuando la porfía deja de ser simulación lúdica y pasa a ser en serio. Durante el juego, los cachorros actúan una representación sensorio-motriz que parece gratificante por sí misma, mientras su comportamiento despliega esa cualidad que es característica de una pretensión. En el cachorro humano, la representación objetiva del juego se suele acompañar de una correlación simbólica en la fantasía, como lo detalló en los años 50 del siglo pasado el gran psicólogo del desarrollo cognitivo Jean Piaget. El niño manipula un coche de juguete y ensaya movimientos posibles o imposibles en un auto, imagina cómo puede conducirlo, aprende sobre la aceleración, el movimiento, el peso, el espacio, la gravedad. De hecho, todo juego tiene una función adaptativa. El juego locomotor es práctica de balance y de coordinación, la persecución lúdica lo es de evasión y captura, la pugna juguetona de agresión y defensa, la alimentación de un muñeco del cuidado de las crías, el cortejo y el sexo, pues es práctica de eso mismo, el juego de roles entrena habilidades sociales y el juego de palabras afianza y extiende las reglas de la lengua. Durante la invención de un juego de roles y aventuras, los chicos usan el pretérito imperfecto
para suponer que un lugar era un castillo, que alguna niña era una princesa encantada y algún otro era un intrépido guerrero y estaba luchando con un dragón. Bien saben que todas estas son pretensiones, pero lo omiten y lo postergan para entregarse literalmente en el cuerpo y alma al simulacro. En ello estriba el verdadero goce del juego. Uno de los mayores elogios que recuerdo haber recibido sucedió hace muchos años, cuando, descuidando el decoro supuesto de un adulto, me puse a jugar con mis hijos pequeños y sus amigos, metiéndome en el personaje y en la situación lúdica. Al terminar, uno de los chicos le comentó a mi hijo: «Tu papá aún sabe jugar». Se refería a esa pretensión que va más allá de un simulacro. Se define mejor como una apropiación y una entrega, dos movimientos de la conciencia aparentemente opuestos, pero ligados. El primero en el sentido de detentar, atribuirse o apoderarse de una trama, y la segunda porque implica una cesión libre de la voluntad a esa tramoya que la reclama. La palabra juego también denota el movimiento articulado de dos cosas enlazadas, una noción adoptada por Kant para afirmar que la experiencia estética implica un acoplamiento de la imaginación y el entendimiento. Schiller retomó este concepto para entender al arte como un ejercicio donde sensibilidad y razón se unen en un juego potencialmente liberador, el cual es el punto de partida de la teoría estética del juego, que a mediados del siglo pasado fue ampliamente celebrada por Huizinga en Homo Ludens. Por su parte, en el ensayo Les Jeux et les Hommes, Roger Caillois anota que el juego es una actividad libre y aparentemente improductiva que ocurre fuera de la rutina y requiere de iniciativa. Además, aunque se gobierna por reglas propias e involucra cierta pretensión, es decir, realidades imaginarias, el juego sigue siendo incierto. Piaget consideró al juego un proceso privilegiado de asimilación cognoscitiva y su contemporáneo colega ruso Lev Vygotsky puntualizó en el mismo sentido que el juego consiste en un aprendizaje imitativo durante la manipulación de objetos que se utilizan como sucedáneos en un proceso de descubrimiento. En su libro sobre Make Believe, un concepto interesante, difícil de traducir al castellano, quizás de mentiritas sería una buena traducción, de 1990, Singer y Singer propusieron que el juego es un ejercicio preparatorio, puramente lúdico, es decir, gozoso y recreativo que entrena a la imaginación. Para estos autores, el juego humano se caracteriza por un tipo de pensamiento divergente, creativo e innovador que ayuda en la generación de ideas novedosas mediante la promoción y el ejercicio de la curiosidad, de la investigación y de la experimentación. Todas estas características cognoscitivas, curiosamente, se encuentran en las diversas definiciones de arte, aunque ninguna es plenamente satisfactoria. La utilidad del juego como un tipo de ensayo mental que involucra a la imaginación se ha puesto en evidencia con los ejercicios y técnicas de visualización de varios deportes y en la música. Para citar un ejemplo notorio, en 2005 el neurocientífico Álvaro Pascual Leone y su grupo de investigación han mostrado que el ensayo puramente mental de tocar ciertas secuencias de notas en un piano imaginario durante varias semanas es tan efectivo como el verdaderamente tocarlas, en lo que se refiere al incremento del área de representación de los dedos en la corteza motora del cerebro. Analicemos ahora la cognición y función corporal propias de la evidencia estética. La sección se titula La activación, la atención y el conocimiento. Desde los estudios iniciales de Gustav Fechner a mediados del siglo XIX, que dieron origen a la psicofísica y menos conocido a la estética experimental, se ha establecido que el objeto artístico puede evocar una activación afectiva que atrapa la atención del receptor y lo conduce a asociar recuerdos, sentimientos y pensamientos en un flujo entre la obra y la mente, que puede convertirse en un verdadero trance y conducir a nuevos significados. Así, en la experiencia estética ocurre
una intensa resonancia bilateral entre obra y autoconciencia del observador, pues éste no solo percibe, sino que además puede experimentar dos formas complementarias de autocognición. Por un lado, siente que descifra al objeto artístico, y por otro, que éste expresa sus propias emociones, pensamientos o valores. En efecto, la recreación estética es un vínculo de proyección de la identidad personal, del estado de ánimo e incluso de la voluntad, factores que modulan y dan forma a la peculiar relación del objeto con el observador y a través de éste con su creador. Lejos de tratarse del efecto de un estímulo estético sobre un espectador pasivo, se presenta en la situación estética desarrollada y plena una actividad de corte lúdico en la que el espectador juega el papel de actor protagonista. Desde una perspectiva neurocognitiva, se puede decir que cuando la atención se enfoca en el mundo narrado, en la metáfora poética, en el artificio sonoro, en la estructura visual, en la coreografía o en la película, se restringen los procesos implicados en la realidad cotidiana y surgen la simulación y la recreación. En esto, Vittorio Galecia tiene una obra bastante extensa y muy interesante. Por esta razón, la experiencia estética es fenomenológicamente distinta de la conciencia habitual de la vigilia. Markovich reconoce tres características cognitivas de la experiencia estética. La fascinación con el objeto artístico, lo cual implica un alto nivel de activación y de atención. La aprehensión e interpretación de su significado simbólico, lo cual entraña una intensa liga cognitiva con el objeto. Y como consecuencia de las dos anteriores, un poderoso sentimiento de unidad con la obra de arte y, acaso, con la comunidad de cofrades que la comparten. En este sentido, ya usé la palabra cofrades, destaca la función ritual del arte y que se significa de manera patente en la procesión de que los humanos emprenden a estos espacios sagrados de la Edad Moderna, llamados museos, salas de conciertos, de cine de arte y celebraciones de eventos culturales o vernissage. Cuando ocurre esta liga cognitiva con el objeto de arte en el estado neuropsicológico del observador partícipe, suelen suceder tres consecuencias formidables en la conciencia y el conocimiento. La primera es que al hundirse en la representación ocurre una apropiación que permite una comprensión. El sujeto deja de ser observador remoto, se convierte en celebrante, en recreador, en partícipe. La segunda consecuencia es una liga entre la emoción estética y la evaluación de la obra que unifica las propiedades formales del objeto artístico con la captación o decodificación de su simbología. Ahí Susan Langer tiene toda una disertación. La tercera consecuencia es que el procesamiento de información estética implica asociaciones perceptuales evocadas por la detección de rasgos en el objeto artístico que nutren y se benefician del nivel de erudición, creatividad, imaginación y apertura a la experiencia novedosa del receptor. Estas propiedades establecen un círculo virtuoso entre la capacidad de gozo y recreación del sujeto y su acervo de experiencias, ideas, opciones en relación con el arte de su interés y su capacidad estética en general. La cuarta sección se titula Simulación y mimesis. En referencia a la arcaica cuna lúdica del arte, hemos revisado que hay un importante elemento de simulación en la experiencia estética y conviene analizarlo con mayor detenimiento. La idea de simulación está emparentada con la de mimesis, es decir, con la facultad de copiar, modelar o imitar algo. Se trata de una pretensión psicológica que involucra no solo al sistema de la imaginación, sino también al de las creencias. Recordemos que los más antiguos vestigios de arte, las pinturas rupestres de animales, humanos o híbridos entre ellos, expresan una creencia animista que probablemente sirvió para transmitir mitos y arquetipos
con una función cognoscitiva necesaria para concebir el mundo e incluso para organizar a la sociedad, como lo afirma Mervyn Donald. Ahora bien, si analizamos el estado mental adquirido durante una experiencia estética, la idea de simulación no es precisa si se conforma a la acepción de diccionario en su sentido de fingimiento, como sucede cuando el sujeto finge tener un síntoma o un actor representa una emoción sin sentirla. Estas acciones que remedan o hacen parecer algo que no son, no constituyen el sentido de la simulación estética que hemos presentado hasta ahora, pues si bien la mimesis de la vivencia artística implica una ilusión o una simulación, es necesario remarcar que estas no son errores o falsedades, pues el saber y el conocimiento que se deriva de ellas son reales, en el sentido que pertenecen e informan al sujeto y suelen fructificar en formas de conocimiento y de inteligencia. Humberto Maturana afirma que las ilusiones no son errores, pues forman parte de la experiencia, del saber y del conocimiento, son reales. Velimir Abramovich lo dice así: en la ilusión misma hay algo esencial que no es ilusorio. La esencia de la ilusión pertenece al ser, no a la ilusión. Para Jean Baudrillard, la simulación es la puesta en acción de la imagen mental en una estructura, la obra artística, que engaña al espectador al usurpar elementos sensoriales y cognitivos de la realidad, entre comillas. La simulación estética tiene otras características que la distinguen de una falsa copia de la realidad, y son aquellas que involucran no solo la arcaica capacidad cerebral, lúdica y recreativa, sino una participación del resto del organismo, del cuerpo todo, junto al significado y el símbolo que desde la obra de arte enganchan la atención del observador y determinan su experiencia o vivencia estética, se agrega el hecho somático de la presencia, que tanto interesó al maestro Ramón Xirau. En efecto, en la contemplación estética el observador suele estar presente, relativamente estático, lo cual favorece la liberación de la simulación corporizada. La simulación característica de la recepción de la obra de arte es más que una función cerebral, pues a través de ella, la simulación está encarnada en el cuerpo, perdón por la tautología, encarnada en el cuerpo, vivo y activo. Es decir, en el comportamiento, pero no necesariamente en la acción actual, sino en la acción potencial, en la acción virtual. Esto quiere decir que un elemento crucial en la respuesta estética consiste en la activación de mecanismos corporizados que implican la simulación de acciones, de emociones y de sensaciones. Las personas reutilizan sus propios estados mentales en formato corporal, en formato conductual, para atribuirlos a los objetos y procesos de arte. Gracias a la simulación corporizada, las personas no solo ven una acción determinada en el gesto facial o en la actitud móvil de una actriz competente, sino que para lograrlo evocan a las representaciones internas de los estados corporales que esas acciones implican. Por ejemplo, un estudio reciente muestra que la evaluación estética de la danza está relacionada con la habilidad que los observadores consideran tener para reproducir los arduos movimientos de los bailarines. Una forma de recreación corporizada parece ser entonces integral del gozo estético, no solo de la danza, sino de múltiples expresiones artísticas. Desde el punto de vista de la neurociencia, se puede formular la siguiente hipótesis. Las estructuras plásticas y artificiales que reconocemos como obras de arte son capaces de representar, expresar y acarrear significados simbólicos al involucrar redes neocorticales, es decir, sistemas neuronales de gran desarrollo filogenético que involucran diversas funciones sensoriales, motoras, afectivas y cognoscitivas. En tanto que la práctica artística incrementa la conectividad entre zonas de la corteza cerebral. Cito aquí varios estudios al respecto. El cerebro humano entonces está equipado por la evolución, por el desarrollo y por el juego para realizar este complejo y dramático ajuste de una manera involuntaria, de hecho, pues el encaje mimético surge espontáneamente al capturar la atención y poner en marcha a la imaginación,
la emoción y a otras facultades. Por ejemplo, el sistema cerebral de neuronas espejo se activa no solo por los movimientos del propio cuerpo, sino también por la observación del mismo movimiento en otro. Dado que las mismas neuronas se activan por el movimiento propio y el movimiento ajeno, debe existir una función cerebral de recreación que las involucra. Esta función cerebral incluye también a la red llamada default del cerebro, le llamo yo red basal, que se activa cuando el sujeto no está haciendo ninguna tarea cognitiva ni poniendo atención. La actividad de esta red se asocia a procesos cognitivos como la introspección, la autoconciencia, la propiocepción, la memoria autobiográfica y la comprensión de los estados emocionales propios y ajenos, funciones que ciertamente participan y se ven beneficiadas por la experiencia estética. Según Mervyn Donald, el motor primario del arte y la fuerza que lo hace cognitivamente distinto de la ciencia es la mimesis, lo cual significa un reto para la neurociencia, pues la génesis del arte no se podrá entender cabalmente hasta que los mecanismos neurales y cognitivos de la mimesis se comprendan mejor. En este caso, el término de neuromimesis, que designa la imitación llamada histérica en otro tiempo, de síntomas físicos en pacientes psiquiátricos, debe resignificarse para aludir a todos los mecanismos neurocognitivos de la mimesis, de la simulación y de la recreación artística. La última sección se titula Absorción estética. En muchos casos y en diversos momentos de la exposición a una obra de arte, la atención del receptor puede desviarse y la consecuente distracción establece una distancia cognitiva y afectiva con el objeto. Pero cuando la obra captura la atención y el sujeto aplica sus recursos cognitivos a sentirla y a experimentarla, puede instalarse un estado peculiar de la conciencia que fluye de manera espontánea y la atención se engancha, ya sin esfuerzo, en una forma de lúdico abandono a lomos del artificio. El psicólogo social Mihaly Csikszentmihalyi ha examinado un estado de conciencia que denomina sencillamente flujo o fluir, como la entrega a una actividad absorbente, que ya no requiere la colocación deliberada y sostenida de la atención. La absorción estética se ajusta a este flujo, por constituir un procesamiento mental óptimo y sin esfuerzo, causado por una congruencia entre la información adquirida y los objetivos del sujeto. En esos momentos la persona se encuentra inmersa, totalmente involucrada en cierta actividad o en cierta obra de arte, con pérdida del sentido del tiempo y de la propia autoconciencia. La atención es acaparada por el propio proceso, como sucede con una lectura fascinante, en la que desaparece el libro, las páginas y las letras. En tanto, la mente del lector se engancha con la narración y su mundo diegético, olvidándose de tiempo, espacio y primera persona, para entregarse a ese otro mundo fabricado por un autor de ficción. Aunque para fines descriptivos y analíticos es posible distinguir la experiencia de absorción estética del procesamiento cognoscitivo de una obra de arte, la rendición se relaciona de ida y vuelta. La rendición, me refiero a la rendición de la conciencia, ¿no? Se relaciona con ida y vuelta con el análisis perceptual, la evocación mnemónica, el procesamiento del estilo, del contenido, de la habilidad técnica y la evaluación global de la obra. Hay una relación como muy interna, muy intrínseca entre estas dos funciones. La absorción recreativa es un vértice de la experiencia estética. Ocurre en los arrobamientos de la emoción musical o poética, en la suspensión de la incredulidad en la lectura de ficción, en la simulación corporizada, en las artes plásticas o de la danza, en la transparencia onírica al gozar y sufrir una película cinematográfica. La absorción estética implica un enlace muy amplio de los recursos cognitivos, en especial los perceptuales, atencionales, afectivos y motrices del sujeto receptor en su relación dinámica y comunicante con el objeto artístico. En estos periodos de absorción y entrega al artificio, acontece un furtivo y irreversible difuminado de los linderos del yo, pues el receptor comparte su autoconciencia con la obra misma, con su intérprete o curador, con otros partícipes o testigos del evento y en más de un sentido con el creador de la obra.
Podría decirse que al coincidir un estado cerebral similar en varios individuos involucrados en una estructuración estética, como es el caso del compositor o creador, del intérprete y del receptor, el otro se vuelve otro yo. Algo similar ocurre en los sueños y en actividades de la vigilia que reclaman una atención concentrada y propician el flujo participativo. Todo ello constituye una de las razones de orden cognitivo, afectivo, cerebral, conductual, cultural, para explicar la valoración tan elevada que profesa a las artes nuestra especie. La experiencia estética se alcanza al extender y trascender a los estímulos naturales mediante el procesamiento de aquellos artificios que consideramos obra de arte y que permiten la recreación de experiencias humanas tan profundamente significativas de tipo emocional, figurativo, cognitivo, simbólico, volitivo y motor. Falta mucho por comprender el sustrato biológico y cerebral de la capacidad estética humana, que, de acuerdo con tantos autores, constituye uno de los más altos dones de la existencia, la capacidad de comulgar con el mundo, con otros, a través de esas maravillosas y sublimadas estructuras lúdicas que denominamos obras de arte. Un reto formidable para la neurociencia cognitiva estriba en demostrar cómo la experiencia estética, que involucra centralmente a las emociones en la cúspide de la jerarquía de las funciones mentales, se relaciona con la satisfacción del conocimiento. Agradezco su atención.